Pues nada, Alejo, gracias por aceptar esta entrevista, por venir a hablar un poquito de la psicología deportiva, de nuestro marco legal, de la acreditación. Y nada, quería hablar contigo un poco de esa situación. Hace unos días, a partir de un tuit mío, con una opinión personal y también algo venido de lo que es nuestra labor como psicólogos, pues ha generado un poquito de ruido sobre qué son los requisitos para poder llamarnos psicólogos deportivos y para que en algún momento se nos reconozca legalmente como tal. Entonces, bueno, tú como coordinador de la división en el COP de Madrid, dinos un poquito qué es realmente, qué esfuerzos hay, hacia dónde vamos, y vamos a ir compartiendo un poquito. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, agradecer tu iniciativa, porque creo que es un espacio necesario a veces para conversar, para debatir cosas, para informar también, sobre todo cosas que ya están plasmadas o están funcionando, y a veces, digamos, la comunicación falta o falla. Y a veces estas situaciones que tú decías, el tuit que habías puesto y demás, bueno, oye, yo creo que ha sido una oportunidad para todos, con la pasión que todos le metemos a todas estas cosas, pues para que salga algo positivo y que sea una oportunidad, digamos, para todos. Indudablemente, como tú comentabas, yo soy coordinador de la sección de Psicología del Deporte del COP Madrid y soy vocal de la división a nivel nacional, pero ¿Qué ha pasado? Espera. A título personal, ¿no? Entonces, no vengo en representación de nadie, sino de mí mismo, para poder transmitir, acciones en las cuales yo he participado, conocimiento que tengo de otras cuestiones y del escenario nacional, y podemos comentar también y compararlo con otros países también, en torno a lo que es la psicología del deporte, y en concreto lo que tú bien comentabas, que es inquietud de varios psicólogos en relación a, oye, yo soy psicólogo y esto cómo va, o hacia dónde me tengo que dirigir, o qué hay o qué no hay, ¿no?, en torno a la psicología del deporte y el rol profesional nuestro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver, yo creo que hay que comprender varias cosas. Lo primero es que la psicología del deporte no surge de la psicología. O sea, esto surge del contexto deportivo, en el cual había unos entrenadores, unos deportistas, en el cual sobre todo los entrenadores y preparadores físicos detectan, digamos, unas necesidades a nivel psicológico, ¿no? Y tienen la inquietud y la motivación. O sea que las primeras demandas no surgen de la propia psicología, sino en el contexto deportivo. Y dentro de esa evolución natural, indudablemente aquí en España llega a lo que es la psicología, ¿no?, y a los psicólogos. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay otros países en el cual, para ser psicólogo del deporte como punto de partida, no tienes que ser psicólogo. O sea, en Estados Unidos es duro escucharlo, ¿no? Sí. Y indudablemente, vamos a ver, y también te vas dentro de Europa, no te vas tan lejos, pues también hay países como Alemania y otros países en el cual para ser psicólogo del deporte no requiere ser psicólogo, y es como una especialidad, un posgrado que se hace, y tú puedes ser un preparador físico, por ejemplo, y haces esa formación, ¿no? Indudablemente en España no conlleva ese perfil, al igual que en Latinoamérica, sino que al contrario, lo primero que tenemos que saber es de psicología, y para eso tenemos que ser psicólogos, ¿no? Entonces esa es la parte, digamos, troncal más importante, ¿no?, por encima del tema de la propia especialidad que podemos hablar ahora, o como decía alguna persona, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, del tema de las especialidades. Pero bueno, yo voy a poner el contexto, porque yo creo que hay cuestiones que no son cuestiones de opiniones, sino de lo que hay, no solo en la psicología, sino vas a cualquier profesión, el médico tiene sus especialidades, el fisioterapeuta tiene sus especialidades, el abogado tiene sus especialidades, el dentista tiene también sus especialidades. Entonces, digamos, en lo que es el modelo de especialidad, digamos, está asentado dentro del contexto social. Lo que se busca indudablemente es que haya profesionales cada vez más preparados, y indudablemente solo con la parte troncal no es suficiente, no podemos abarcar todo, ¿no? Sí. Entonces, es necesario, digamos, acceder a diferentes ámbitos o requerir determinadas
especializaciones, valga la redundancia, para ser más eficaces y hacer intervenciones, digamos, acorde a las demandas que hay, ¿no? Entonces, a día de hoy, indudablemente, lo que voy a decir, quizás, no sé si todo el mundo lo sabe, a mí es un poco duro también decirlo. Sabemos que recientemente o relativamente hace poco tiempo, el grado de psicología o parcialmente o parte del grado de psicología, todo lo que incumbe o va orientado a la parte de clínica, fue regulado. O sea, no todo el grado, sino parte del grado. Hay después un porcentaje en el cual va orientado a después que cada universidad le pueda dar un contenido más a medida, ¿no? Pero después a nivel de lo que es la profesión, una cosa es el grado, lo que es la carrera. A nivel de profesión sabemos que la única pata que está regulada legalmente es la clínica. Sí. O sea, ser psicólogo como profesión no está regulado legalmente. Solo ser psicólogo clínico o psicólogo general sanitario. Cierto. Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Qué significa? Que tú, al terminar el grado, o sea, los que hacíamos antiguamente la licenciatura, 5 años, yo que por ejemplo estudié en la Complutense, que eran 3 años generales, digamos, y 2 de especialización. Yo hice el itinerario de psicología clínica. En el mejor de los casos se te reconoce la formación, pero profesionalmente no estás resguardado, no como tal, a no ser que estés en el ámbito clínico o sanitario, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ámbito académico, por ejemplo, laboral y deportivo, no estamos resguardados, no tenemos esa referencia. Y lo hablo desde un punto de vista de orden interno de la profesión y, por otro lado, también de lo que es el marco legal que nos pueda sustentar, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, lo que ha hecho el Colegio de Psicólogos es, para que haya un itinerario curricular y orientado a esta especialización que se da en todas las profesiones y que requiere también, bajo mi opinión, la propia psicología, y más teniendo un grado de 4 años, que entiendo que no es suficiente, para abarcar todo el espectro social que se requiere para atender y ser eficaces, ¿no? Lo que empieza es a desarrollar acreditaciones en los distintos ámbitos, aunque legalmente, digamos, no tiene ese marco legal, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, en el caso de la psicología del deporte, pues tenemos nuestra propia acreditación, que a día de hoy no es un requisito legal, como comentaba antes, pero sí entendemos que es una forma de ordenarnos internamente, garantizarnos un mínimo, por lo menos, de formación especializada dentro de la psicología, y está establecido como, digamos, un sello de calidad. Sí. Entonces, a día de hoy, la acreditación está ahí, no es algo obligatorio ni necesario para poder ejercer como psicólogo, pero las tendencias de todas las áreas va hacia esa especialización que hablábamos anteriormente. Quizás a medio o largo plazo, pues sí se pueda conseguir, digamos, esa regulación legal, pero no quita que, además de ese orden interno, pues podamos conseguir, o estamos consiguiendo, o estamos trabajando para ello, para que haya un reconocimiento social y de las diferentes entidades para tener, digamos, ese perfil establecido, que al final ellos mismos te lo piden, ¿no? Sí. O sea, la idea no es psicólogo para todos, sino que partiendo, indudablemente, que lo troncal y lo más importante es el propio grado de licenciatura, después se requiere, digamos, ese complemento para poder, digamos, avanzar dentro del área donde trabajemos, ¿no? Vale, a ver, la idea es un poco lo que tú dices. Yo comparto tu opinión en todo ello. ¿Qué es lo que noto, sobre todo en los jóvenes y en generaciones que vienen después? En entender muchas veces lo que es el tema de especialidad. Es decir, yo me diferencio de ti en que yo soy plan 2000. Yo también soy licenciatura. Yo soy ese plan 2000 que era... además fue en la UNED, era el último año de licenciatura normal, por detrás venía Bolonia, grado, fue un poco locura, que fue en la UNED. Y yo recuerdo que mi profesor, que era el decano en esos tiempos, nos decía: tenéis que hacer todo el itinerario de clínica,
porque de aquí a un año y pico se va a regular y se van a hacer el psicólogo general sanitario y todo aquel que no haya hecho todo la parte de clínica, más un día dado de alta en un centro tal, no va a tener la habilitación sanitaria. Entonces, ¿por qué? Y personalmente, ¿por qué pongo yo la idea del psicólogo general sanitario? La realidad es que, como tú dices, no hay una regulación hasta hace poquito de nuestra profesión, o sea, del grado, de los estudios y luego de nuestra profesión. El marco legal es difícil conseguirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa que hemos hablado tú y yo alguna vez, que es hacernos hueco a partir de investigaciones, de lo que es nuestra labor y un poco eso. ¿Qué hace el COP? Yo entiendo. El tema de la acreditación, como tú dices. Esa acreditación va a dotar de unos requisitos para que luego, cuando las administraciones digan cómo normalizamos o cómo conseguimos que un psicólogo deportivo se siente en un banquillo como psicólogo deportivo, pues tendremos que decir, estos son nuestras labores, nuestras competencias, nuestros requisitos y lo que hemos conseguido normalizar, para que quien se siente como cuando se sienta un preparador físico, cuando se sienta un fisio o un entrenador y tal. Y creo que esa es la dificultad. ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay un pequeño problema en el tema de cómo entender que tenemos que pasar a veces por esa vía de la acreditación. Primero, que el graduado es un año menos que el licenciado. Tanto tú como yo tenemos un año más en teoría de estudios. Entonces se bajó y se hizo esa. Yo creo que el máster nace también un poquito para intentar graduar esa diferencia entre ambas. Tengo esa sensación. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo nos especializamos? O sea, yo siempre he tenido la duda, que yo cuando hice el experto contigo y demás, yo siempre tenía la duda de cuándo me puedo llamar psicólogo deportivo. O sea, ¿cuándo me puedo llamar psicólogo deportivo? ¿A qué momento? Cuando tengo unas competencias, vale, pero ¿qué competencias? Y a mí lo que me da esa base, personalmente, y esto sí que es un poco personal, es el máster. O sea, una vez que yo estudio el máster, me puedo llamar a mí mismo psicólogo deportivo. ¿Sabes? Porque el máster me dota de unos conocimientos, tanto teóricos como prácticos y como experiencia en las prácticas, que me ayudan a poder decir, aquí estoy. Y tengo tanto estos conocimientos teóricos, estos conocimientos prácticos y esta experiencia. Soy psicólogo deportivo, porque trabajo con personas. Te hago un inciso, y perdón te interrumpa. Técnicamente, para llamarte psicólogo del deporte, tendrías que tener la acreditación, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien te reconoce es tu colegio profesional, no una universidad. Indudablemente, la acreditación tiene unos mínimos, y posiblemente, por lo menos a nivel de formación, en el máster obtengas una formación más amplia y más profunda y estés mejor en comparación con otro que no lo tenga, ¿no? Pero claro, el máster te lo da una universidad. Ahora bien, sabiendo la amplia demanda que hay a nivel de oferta, más que demanda, oferta de formación en cualquier ámbito, pero ahora que estamos hablando de la psicología del deporte, yo estaba viendo, como también estoy en la comisión de acreditación, tanto en el filtro del Colegio de Madrid como en lo que es el grupo de trabajo que tenemos de acreditación en la propia división, no todos los másters valen. Me refiero. No es por hacer coto de mercado, ni mucho menos, porque una entidad que quiera puede solicitar al colegio que se la reconozca, en el cual tiene que presentar pues el contenido, el profesorado, las horas y demás, porque nos hemos encontrado de todo. Y no estoy hablando de los clásicos máster que hay en España, que hay en Madrid, Barcelona, Valencia, en Sevilla, en Santiago, o sea, y que son muy buenos. Te puedes encontrar pues máster online que te ofrece no sé cuántas horas, que no aparece claro o no aparece el profesorado, o te das cuenta que dentro del profesorado hay gente que no es ni psicóloga. Sí. Entonces hay un pupurro de cosas que a veces yo he visto gente que ha presentado la acreditación o la ha solicitado y tenía un máster, por no dar nombre, de no sé qué tal, de 200.000 horas, formación online, que no sabía ni quién era el profesor ni nada. Entonces, cada entidad tiene el derecho de poder solicitarlo. Muchos no lo hacen por desconocimiento o porque no les interesa, pero sí yo creo que el psicólogo sí tiene que catar y filtrar qué formación, digamos, es buena o no. Sí. Entonces, volviendo a lo que tú decías, el máster es un plus, es una formación, pero lo que es a nivel de denominación técnica tendría que pasar
por la acreditación, por una cuestión de reconocimiento de tu colegio profesional, porque el ser colegiado es obligatorio para cualquier parcela, ¿no? Sí. Hay gente, como tu profesor decía que todo el mundo tiene que ser clínico, sanitario en este caso, posteriormente, para poder ejercer en cualquier área, Sí. que eres deporte, tal, que tú mismo lo comentabas, ¿no? Decía, yo entiendo que es un valor añadido, no, para mí no es un requisito indispensable. Es más, cuando tú trabajas en el ámbito del deporte, si tienes un cliente a tratar de ese ámbito, a veces, pues poniendo costes y beneficios en una balanza, no te interesa por el tiempo de dedicación que requiere, ¿no? Entonces, dentro del contexto deportivo vamos a optimizar el rendimiento, a lograr resultados, educación y formación, aprendizaje y todas esas cuestiones, desarrollo de equipos de alto rendimiento, todas estas cuestiones que buscamos potenciar o atender desde un punto de vista no psicopatológico, ¿no? Pero entendiendo que transversalmente lo que es deporte y salud y bienestar está presente, ¿vale? Pero tenemos que despatologizar, digamos, lo que es la psicología, el deporte. Claro, pero yo creo que tienes razón en el tema de la acreditación. Entonces, quizás la duda está en ¿de qué sirve la acreditación más allá? Que es un poco también las preguntas que ha habido en ese tuit, en ese hilo, que era, parece ser que es por así decirlo, y permítemelo, una manera de recaudar dinero por parte del colegio oficial. La cuestión es, ¿realmente la acreditación va a ser un facilitador más adelante de poder regular nuestra profesión y quien se llame psicólogo deportivo realmente cuando llegue? Porque yo creo que, y esto es algo que hemos hablado mucho en los máster o en nuestras charlas o en experto en todo, y es el hecho de cuando llegas a un equipo deportivo, a cuando llegas todavía a un club de fútbol, un club de baloncesto, cualquier jugador dice soy psicólogo deportivo, te miran y te dice vale, ¿y eso qué es? Todavía hay esa pregunta. O sea, ¿cómo podemos disgregar el tema o podemos filtrar el hecho, esto es la psicología deportiva y esto es un psicólogo deportivo y esto no lo es? Porque hay estudiantes que ya dicen que son psicólogos deportivos. Hay psicólogos recién graduados que dicen que son psicólogos deportivos. Claro, pasa un poco como pasaba antiguamente con el tema de lo del sanitario, de cuál es no sanitario, cuál no es sanitario y demás. Entonces, para no liarme mucho, yo creo que la cuestión, un poco también a reflexionar es... ¿la acreditación realmente va a ser una facilitadora o está siendo una facilitadora para que llegue el momento de que nuestra profesión pueda ser regulada, tenga un marco legal más estable? Vamos a ver, para que nos puedan, y ahora podemos hablar después de las acciones que yo en primera persona me he fajado y que quería compartir también, ¿no?, con la gente. Cuando llegue ese momento de regulación legal, lo que se va a regular son los acreditados. Claro. O sea, todo aquel que pase por la acreditación. Efectivamente. Indudablemente ahora estamos en un proceso. Como el libro sanitario, efectivamente. El colegio, la escuela que hubo en su momento. Efectivamente. Entonces, yo creo que es una forma de anticiparse, ¿no? O de prever, ¿no? Porque hubo 2 años de periodo transitorio en el cual se pedía un mínimo de 200 horas de formación especializada reconocidas y 2 años de práctica profesional. Se ha pasado ese periodo transitorio y ya se ha doblado. Se pide 400 horas y 4 años de experiencia profesional. Entonces yo entiendo que un recién graduado, pues claro, estás hablando de 4 años, pero entiendo que es como horas de vuelo, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Necesitas una experiencia para que se te reconozca con esa experiencia y esa formación que te piden, digamos, la acreditación, ya sea un máster, sea cual sea reconocido, el máster de la UNED, el máster de la Autónoma, el máster de Barcelona, el de Valencia, el que sea, y normalmente bienvenido sea, ¿no? Pero el valor, pensar que estamos en una fase, digamos, de empezar a acreditar gente, ¿no? Entonces, en paralelo, estamos buscando ir dando valor a esa acreditación, buscando ese marco legal, pero al mismo tiempo dar valor. Los diferentes colegios lo que están buscando también es promocionar a la gente acreditada, ¿no? Porque de alguna forma tú te garantizas un cierto perfil, una cierta experiencia, una cierta formación especializada, digamos,
dentro del ámbito. Y seguro que hay psicólogos que no tienen la acreditación o no tienen el máster, que seguro que hacen unas intervenciones muy importantes, pero no podemos generalizar. También hay que entender que las primeras experiencias, antes hablábamos que del deporte vienen las necesidades psicológicas, que después aterrizamos, digamos, en un tiempo 2 los propios psicólogos, y las primeras experiencias vienen de psicólogos que vienen preferentemente del ámbito clínico. Sí, sí. Y eso abrió puertas, ¿no? Con sus pros y sus contras, pero indudablemente esas primeras experiencias también se vio que la gente que viene del ámbito clínico requiere una adaptación, digamos, o requiere, digamos, calibrar lo que uno hace en ese contexto que no es el sanitario, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, todo esto yo creo que es un camino que tenemos que seguir recorriendo, que le vamos a ir dando valor, y sobre todo lo que hay que buscar es que haya un marco legal. O sea, que es lo que yo, por lo menos en Madrid, he intentado y fracasé. Aquí hay dos patas importantes. Una es la ley del deporte y otra es la ley de regulación de profesiones en el deporte. ¿Vale? La ley del deporte no existimos ni psicología ni psicólogo. Entonces, si en la ley del deporte no aparecemos, es muy difícil que te puedan regular como profesión, porque nuclearmente no existes, como troncalmente no existes, sí, ¿no? Entonces, mi batalla en Madrid fue en relación a la regulación profesional del deporte. Entonces, había un anteproyecto de ley en el cual hicimos una enmienda, en el sentido de que lo que pedíamos es que se reconozca nuestra profesión como psicólogos y también la de otros profesionales, como puede ser un nutricionista, un fisioterapeuta, en el sentido de que no es que deseamos solo para nosotros. Lo movimos con otras profesiones, dentro de lo que es la Unión Interprofesional, pero ¿qué pasa? Eso estaba muy enfocado a los CAFID, a los preparadores físicos, y estaba muy de la mano del partido en ese momento. Te estoy hablando de hace 4 años atrás, con Ciudadanos. Entonces estaba como muy cerrado y nos excluyeron. O sea, el PSOE fue el único partido que votó a favor, y PP, Ciudadanos y Podemos no estuvieron de acuerdo por las razones que sean, ¿no? En el sentido que el Colegio de Preparadores Físicos de Madrid planteaba que éramos una profesión de segundo grado o una profesión satélite, ya que ellos como que tenían una acción directa con el deportista, ¿no? Nosotros defendíamos otra postura, en el sentido de que entendemos que estamos ahí, y que no hay que excluir a profesiones reconocidas y reguladas legalmente, no estamos hablando de cualquier otra cosa. Ellos lo que tenían miedo, yo creo, que era que si abrían el melón con nosotros, pues iban a medir todo el tema de preparadores físicos, entrenadores personales, otras profesiones, entre comillas, no reconocidas, pero que en el mercado laboral te lo encuentras. Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, en el sentido que junto con Fernando Chacón, que es el decano del Colegio de Madrid, pues fuimos a diferentes reuniones, también estuvimos en la Comunidad de Madrid, nos pegamos, entre comillas, con diferentes entidades y no lo conseguimos, pero eso sirvió como experiencia, digamos, para conocer el ámbito, saber la situación, y experiencias para otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos con un efecto cascada negativo, porque había otras comunidades que había pasado lo mismo, como Barcelona, Cáceres, otras en el cual no es que no se consiguió, ni se había planteado. O sea, localmente, por falta de información, desconocimiento, o porque estábamos en otra sintonía, no se había conseguido. Pero a partir de aquí contactamos con otros colegios profesionales que sí estaban en una gestión parecida, y sí logramos integrarnos en otras comunidades, y eso ha sido todo un logro. ¿Cuál es, aparte de esas batallas positivas que hemos tenido, donde hemos dado un paso firme desde la propia división? Es, claro, porque una cosa es la ley autonómica y otra cosa es la ley nacional. Entonces lo que necesitamos son leyes nacionales que tienen valor sobre las autonómicas, y no viceversa, ¿no? Puede ser que en Cataluña tengan una ley
y en otra comunidad tengan otra. Entonces necesitamos una nacional. Entonces hemos estado trabajando en el anteproyecto de ley de deporte, que es la más importante y la más accesible para poder dar un paso más, y nos han aceptado el incorporar dentro del largo texto que hay lo que es, claro, se habla de salud, pero no se nombraba ni a la psicología. Tenemos que hablar de salud psicológica, de bienestar psicológico, y, oye, que existe un profesional que se llama psicólogo que atiende, y psicóloga que atiende estas cuestiones. Y hemos entrado, lo que pasa que con el tema de la pandemia y demás, y cuando también todos estos cambios políticos que había habido, se había parado, pero estamos vivos, estamos ahí, ¿vale? ¿Dónde no se va a poder poner el cascabel al gato a medio y ojalá por lo menos a largo plazo? Es en la regulación de las profesiones, porque es una batalla mucho más complicada, en el cual hay más actores, muchos más actores con sus propios intereses, pero el aparecer en la ley del deporte te están reconociendo legalmente que existes. Entonces, y retomando lo que tú habías comentado, a partir de ahí podemos ir a una federación, decir, oye, existimos, me gustaría tener una licencia federativa. A eso voy. Por ejemplo, como profesional, como un preparador físico, un entrenador, lo que sea. Y ya no solo eso, y esto lo digo a nivel profesional, por ejemplo, que la Federación de Fútbol nos pueda reconocer para que cuando tú como psicólogo tengas un contrato laboral con un equipo de fútbol, no solo el hecho de poder o no estar en el banquillo, que no lo veo determinante yo personalmente, ¿vale? Sí. Quizás en fútbol base sí, a nivel profesional habría que valorarlo. Creo que es más útil en otro posicionamiento. Nosotros ahí está resguardados también a nivel contractual. Tú sabes que, por ejemplo, un entrenador, un preparador físico en fútbol profesional, si tienen un contrato y lo echan a mitad de temporada, tiene que cobrar el 100% del contrato. Sí. Un psicólogo, pues, no. Nosotros, como si fueses, con todo el cariño del mundo, si estuvieses trabajando en una tienda. Ya. Vale, te echan como dependiente y te pagan los días que has estado. Y punto, ¿no? Ya. Y cuando tú como psicólogo pues tienes un proyecto, ya te has acordado con ellos que esa regulación sería necesaria. Y es cierto. Lo del MCGS nace el pensamiento de lo que tú has dicho de salud. El tema de salud. Cuando un psicólogo consigue las competencias para trabajar en el ámbito de la salud mental, ya sea el deportista, de la empresa, de la persona, del grupo, dependiendo, es decir, la salud mental. Y de ahí venía el tema del MPGS en mi tweet. Pero ahí yo creo que es una de las bases, es decir, trabajamos con la salud, trabajamos por y para la salud mental del deportista o de incluso la organización. ¿Cuándo se consiguen esas competencias para trabajar con la salud? Sí, cuando te gradúas o cuando te especializas en la salud mental. O sea, ¿qué es lo que te da esa ¿qué piensas tú? A ver, vamos a ver, lo primero maticemos qué estamos hablando cuando decimos salud mental, ¿no? A mí me gusta, cuando dices tú, o por lo menos cuando yo te escucho, dices salud mental, estoy pensando en una psicopatología, ¿vale? Claro, te voy a poner... Si hablamos de salud y bienestar psicológica, pues... Claro, yo simplemente inciso. Claro, yo tengo, ya sabes que soy psicólogo deportivo, pero también soy psicólogo geriátrico, es decir, trabajo en una residencia de ancianos. Para mí la salud mental no conlleva una patología. Mantener las capacidades funcionales de un mayor no es sacarle de la patología, sino mantenerle en un estado de salud aceptable. Cuando trabajas, por ejemplo, en canteras de fútbol, es decir, ¿qué es la salud mental? Pues para mí sería ayudar a que la persona con la que se está tratando tenga unos valores, tenga unas capacidades, tenga un aprendizaje dentro de la normalidad que le mantenga y que le dote de capacidad de regular su salud mental. No es salud mental patológica, que esto pasa mucho en España, en qué es salud mental, y eso ya sería otro debate. Sino, quizás eso es una cosa que me he dado cuenta en los tweets, que sí que es como dices tú, parece que hablas de patología, y no hablo de eso. Entonces hablo de ayuda a la regulación. Salud y bienestar. Eso es. Bueno, salud y bienestar, ¿no? Correcto. Vamos a ver, antiguamente, nosotros, al igual que hablamos de acreditación, tenemos un perfil profesional. Cada especialidad que, aunque legalmente no esté reconocida, como pues educativa, psicología del trabajo y demás, tiene su perfil profesional
redactado a través del COP en el año 1998 y nosotros hemos ido actualizándolo al cabo de los años en diferentes trabajos y esperemos que a corto o medio plazo salga un nuevo documento con una actualización formal del perfil profesional. Antiguamente salía dentro de los ámbitos de actuación del psicólogo del deporte el ámbito de salud, salud y bienestar. Entonces, en las posteriores se quitó porque se entiende que salud y bienestar es transversal o tiene que ser transversal a lo que es la práctica deportiva. Indudablemente, insisto, a nivel, y ahora voy a nivel profesional también, a nivel de valor añadido o un sumatorio, creo que si tenemos formación o por lo menos ser psicólogo sanitario, tener ese itinerario, creo que te hace más competente y podrías atender o tener presente por lo menos o tener más herramientas para detectar o trabajar en esa línea, ¿no? Lo que pasa que también es verdad, y asociado a esto, que profesionalmente, sobre todo cuando estás en un ámbito de alto rendimiento, vienen muchos casos asociados a la ansiedad y el estrés, por ejemplo, ¿no? Y no hablo desde un punto de vista patológico, o sea, no hablo de un trastorno de ansiedad, trastorno de estrés, trastorno de depresión, no estoy hablando de eso, ¿no? Porque eso sería el ámbito clínico, pero sí dentro del ámbito sanitario estamos hablando que hay determinada sintomatología asociados a determinados cuadros que están a la orden del día. Y si un jugador tiene ansiedad precompetitiva, ansiedad competitiva o postcompetitiva inclusive, pues indudablemente tu formación te va a marcar el poder atender o no, o como mínimo detectarlo o evaluarlo, ¿no? O poder intervenir, ¿no? Si no tienes esa formación, pues posiblemente si fuese un partido de fútbol 11 estarías jugando con 2 jugadores menos, por decirlo de una forma, para hacer una analogía, ¿no? Entonces para mí es necesario, no es imprescindible. Dentro de la psicología del deporte hay diferentes ámbitos de actuación. Uno es el alto rendimiento, también de mejora de habilidades y de entrenamiento a nivel psicológico, o dentro de lo que es toda la parte de aprendizaje, de formación a entrenadores. Después está el ámbito de la empresa también, el ámbito también de poblaciones especiales, deporte y base en general. Entonces son diferentes ámbitos que integra, digamos, el perfil profesional del psicólogo del deporte, en el cual tiene diferentes funciones de evaluación, intervención, asesoramiento, investigación. Trabaja indudablemente con entrenadores, con padres, deportistas, directores deportivos, y después tiene diferentes objetivos que, fíjate, dentro de los diferentes objetivos también estamos hablando de mejorar el rendimiento, de lograr resultados, de crear equipos de alto rendimiento, desarrollo del talento y también cuidado de la salud. O sea, eso es importante, son dos caras de la misma moneda, inclusive en alto rendimiento. Y para conseguir esos objetivos, por supuesto, era otro de los temas de debate que salían en los tweets, es el tema que utilizamos diferentes estrategias de intervención psicológica, siempre basado en el método científico, y de serie en la carrera sales con una orientación cognitivo-conductual. Ahora bien, no es un requisito imprescindible, pero es igual que lo que hablamos de psicólogo general sanitario. Si a mí me preguntas, yo tengo que ser muy muy bueno evaluando e interviniendo. Y entonces mi sugerencia es, oye, complementa tu formación en otras estrategias de intervención que no te lo da el grado, o si lo tocas por encima, pero no eres experto en esa estrategia. Inclusive fórmate en diferentes estrategias de evaluación. Por ejemplo, en neurofeedback, te pongo un ejemplo. Sí. Como a nivel que también ha habido actual, un poquito, ¿no?, de revuelo. Sí, o en neuropsicología que hablamos, ¿no? Que es súper potente y necesario, porque además hay que encuadrarlo, porque si no al final todo el mundo es neuropsicólogo, sea psicólogo, no sea psicólogo, todos hacen y deshacen, y es un cajón de desastre, ¿no? Entonces, nosotros lamentablemente, hablo lamentablemente y positivamente también, en nuestra profesión tenemos que ir actualizándonos. Muchas veces porque es un valor añadido y una necesidad que te hace más competente, porque al final el traje lo tienes que hacer a medida del cliente. No puedes ir con un destornillador queriendo arreglar el coche de Fernando Alonso,
sino que lo que necesitas es una caja de herramientas, saber de mecánica, pero tenés una herramienta con varios. No te digo que tengas la caja completa, porque quizás nadie la tendríamos, todas las herramientas, pero tener varias, ¿no? Por lo menos para poder hacerlo. Y también desde un punto de vista de posicionamiento en el mercado y lucha contra el intrusismo, porque lo hablamos tema coaching, ¿no? De que me hago un curso de coaching, sea la extensión que sea, y voy mostrando nuestras bondades. Ahora bien, el coaching creo que es una estrategia útil, es una estrategia de modificación de la conducta, hacer coaching es hacer psicología, y si no manejas lo que es el coaching, porque no te lo enseñan como tal en la carrera, aunque tengas habilidades de comunicación, aunque conozcas diferentes, digamos, ingredientes que integran el coaching y demás, necesitas una formación especializada para hacer un proceso de coaching. Entonces, si tú no estás metido en el ajo, más allá de la utilidad que le das, hay otros que entran por esa vía. Yeah. Y lo he visto en clubes, en diferentes entidades, que ven mi coach. Oye, no, escucha, yo hago coaching y hago coaching mejor que tú. Y encima tengo un respaldo profesional, porque esto es hacer psicología, tengo un código ontológico y tengo al colegio de psicólogos a mis espaldas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que son de actualidad y que tenemos que estar. ¿Todo no vale? No. Método científico. Lo que está fuera de ahí, pues ya no es de nuestra competencia. No, en eso estamos de acuerdo. Y es cierto que yo me pasa como a ti el tema del coaching. Creo que es una buena herramienta dentro de la psicología y de la psicología científica. Y es cierto que en España se sale con una orientación cognitivo-conductual, que es necesario formarse, que eso ya entramos un poco en el debate ya de que es más ético y moral, de decir hasta dónde llega mi formación, o sea, cómo, hasta dónde tengo que limitar o hasta dónde tengo que llevar mi formación para alcanzar aquella profesión o esas capacidades profesionales, en este caso en el deporte. Es un poco lo que veníamos también debatiendo a partir de pues un tuit que había y el tema de la parte de neurología, de neuropsicología, de formarte en eso. Es decir, no sé si, y me gustaría que me lo explicaras un poco, cuando fue un tuit de un compañero y tú comentaste el tema de tener conocimientos en neuropsicología, y hubo el debate a partir de un tuit salido, yo creo, de los pies del tiesto de un compañero, llevándolo al absurdo, el tema de la contestación al tu tuit, pero no sé si hasta cierto punto eso puede facilitar nuestra labor. Yo personalmente, y esto es algo personal, lo que necesito hasta cierto punto es comprender si nuestra profesión se puede llegar a regular realmente, porque muchas veces tienes sensación de que estás como en aguas en la psicología deportiva, como dices tú antes, de pues echan a un preparador físico, echan a un entrenador y se llega a un acuerdo mínimo, tú tienes el derecho de un año, luego ya llegas a lo típico del finiquitos y menos y tal, pero tú puedes luchar, nosotros no. Nosotros hasta cierto punto no podemos luchar por ello. Entonces, si el tema de la neuropsicología puede ser un catalizador que ayude un poco a regular nuestra profesión. No, a regular no, vamos a ver, aquí para regular tenemos que ir a las leyes. Vale. Y estamos todos en ascuas. O sea, no solo la psicología del deporte. Si no eres psicólogo clínico o psicólogo sanitario, estás en ascuas. Y cuando tú ves en otros contextos que se están dando formación, fíjate, ya no te hablo de intervención, formación, en relación a áreas o cuestiones dentro de la psicología impartida por gente que no es psicólogo, legalmente no le puedes meter mano. Y es muy, o sea, a mí me da rabia, porque al final es una impotencia, ¿no? En el sentido de decir, veo gente que se ofrece como coach sin ser psicólogo y habla de que trabaja las emociones, que trabaja los miedos, inclusive han dado un paso al frente en torno a la pandemia y demás, como que te hacen un apoyo psicológico, sí, y se ponen la etiqueta que sea, o dan cursos en relación a cómo mejorar la comunicación, el liderazgo, no sé qué. A mí me da mucha rabia e impotencia ver eso, pero es verdad que legalmente a día de hoy no tenemos un sustento, pero no es porque no se busque y no se defienda. Decía una compañía, decía, no, es que los CAFID pelean más. Yo discrepo, solo para para que se nos reconozca la psicología general sanitaria ha sido una batalla de unos 10 años. O sea, me refiero que no es por no intentarlo, sino que hay muchas dificultades y se intenta, se lucha, se reintenta. Ahora hay una lucha en torno a todo el tema del grado también, porque no está todo el grado reconocido, sino que parte de ello, ¿no? Pero a nivel profesional, insisto, si no eres clínico sanitario, estás en el agua.
estás igual y no puedes luchar contra determinadas cuestiones porque no, inclusive te pueden hasta denunciar a ti. Sí. Yo he visto a un compañero, o sea, que le han amenazado de decir, tú estás difamando, yo puedo hacer esto, me lo ha dicho el abogado. Y es que tiene razón. Entonces suena un poco desamparante, ¿no? Todo esto, pero no quita que como colegio profesional somos un colegio muy potente, de los más grandes de Europa, en el cual se está luchando y trabajando para ir regulando todas estas cuestiones, pero esto es una maratón y hay mucho trabajo silencioso detrás, que si tú ves, por ejemplo, en la revista de Guía del Psicólogo de Madrid, salen todo cada número las diferentes acciones políticas que se hacen y otras que quizás no salen y se están haciendo, ¿no? Y yo personalmente estoy luchando continuamente para buscar una regulación, para luchar contra el intrusismo, para reforzar nuestra profesión, y todo cuesta y llevamos derrotas y vamos consiguiendo algunas victorias también. Entonces no hay que desesperarse, hay que seguir haciendo un buen trabajo, no demostrando, como decir, no demostramos nuestro trabajo, no, seguir haciendo el excelente trabajo que estamos haciendo. Nuestra profesión se ha desarrollado mucho en los últimos años y hay que entender que la psicología tiene diferentes patas. El colegio lo que va atacando es cada una de esas patas, aparte de la parte propia troncal. Un CAFID o otra profesión tiene una parte troncal, no tiene estas diferentes patas. O sea, nuestro esfuerzo es doble y mayor en este sentido. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir buscando trabajar por esto. Ahí hay una cuestión muy política de fondo. O sea, y política no hablo del colegio. Yo creo que políticamente los colegios y el consejo se mueve muy bien, pero ahí hay que llegar a los partidos políticos, que son al final los que le ponen el cascabel al gato. Entonces nosotros, por ejemplo, en Madrid, antes de las últimas elecciones, congregamos a diferentes partidos políticos para hablar de psicología del deporte y hablar de todas estas cuestiones. Sí. Pues solo nos confirmó en este caso el PP y se tuvo que suspender. Ya. Por eso hay que hacer ruido, hay que insistir, trazar una estrategia. Ahora, en paralelo, nosotros, por ejemplo, desde Madrid tenemos un convenio con UFEDEMA, que es la Unión de Federaciones Madrileñas de Madrid, en el cual estamos desarrollando un proyecto para llegar a las diferentes federaciones, para acercarnos, no esperan que lleguen a nosotros, igual con la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, que hemos firmado un convenio. Como bien tú sabes, vamos a firmar, si Dios quiere, un convenio con AFE, con la Asociación de Clubes de Sport. Estamos hablando con la Real Federación de Tenis de Madrid. Nos estamos movilizando para llegar y hacer alianzas, porque al final quien nos va a reconocer también, no solo de un punto de vista legal, que es necesario, sino el interlocutor, o sea, con los protagonistas, los deportistas, las federaciones, los clubes, los entrenadores, los tienen que reconocer por nuestro club, por nuestra labor, pero tenemos que hacer un acercamiento y posicionarnos con ellos y ser aliados, porque ellos tienen necesidades. Sí. Y nosotros tenemos que buscar cubrirlo. El dispositivo que montamos desde la sección de deporte del Colegio de Madrid, con el tema de la pandemia, ha sido un servicio gratuito, fíjate. Gratuito me refiero de 1 a 2 sesiones para deportistas federados afectados por el tema de la pandemia y el confinamiento, ¿vale? ¿Qué nos sirvió de eso? Por un lado, dar un servicio, atender a personas que lo necesitaban, pero también nos sirvió para acercarnos a las entidades, para posteriormente poder continuar colaborando con ellos, con otros proyectos y de otras perspectivas. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo indudablemente se tiene que valorar y no va a ser un trabajo gratuito. No quita que haya un servicio de asesoramiento, de orientación. Por ejemplo, un directivo dice, oye, tengo esta situación, necesito esto, y te pregunta a ti y tú les asesoras. Otra cosa que haya una intervención, otra cosa que haya un proyecto, otra cosa es que se requiera profesionales para dar formación. Sí. Todo eso indudablemente es remunerado y es nuestro fin, porque nosotros valoramos, o yo valoro nuestra profesión con pasión y también que sea algo digno, no es decir, no, oye, está contratado, vale, pero está en buenas condiciones, sí, no, que es lo que hay que luchar, pero lo primero que trazar son puentes, alianzas con las entidades, porque en casa no nos van a llamar, no nos van a ir a buscar, y muchas actividades cuando hacemos,
pues es entre nosotros, ¿no? Tenemos que salir fuera y que nos vean del contexto como algo natural, aunque sea como la película Gorilas en la niebla, que nos vamos acercando hasta que somos parte, digamos, de la manada. Ahora en octubre, a finales de octubre, que van a ser los últimos jueves de cada mes, de la sección vamos a hacer un ciclo de conferencias de charlas de psicología del deporte para psicólogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque también nosotros nos tenemos que agrupar, nosotros tenemos que formar, tenemos que compartir, y hay determinados temarios que no pueden ser para externos, y habrá otras actividades para lanzar fuera. Pero yo creo que un poco llevar un equilibrio de decir, oye, trabajemos en esto, sigamos demostrando nuestro trabajo por un lado y sigamos evolucionando, ¿no? El hacer neuropsicología y ya paro, o hacer coaching o hacer otra cuestión, no te posiciona como psicólogo del deporte. Yo entiendo que es un valor añadido más. Cuando hablamos de neuropsicología, hablamos del estudio del cerebro. Hablamos de sus funciones, sus estructuras. Hablamos de cómo podemos estimularlos, como tú bien decías, por ejemplo, en la tercera edad, pero podemos hablar cómo desarrollarlo en deporte de base. Cómo podemos desarrollarlo en edades tempranas me refiero con 27, 30 años, que ya empieza a haber una disminución en esas funciones cognitivas. ¿Cómo puedo entrenarlo con un deportista a sus 30 años que quiere 4 años más de carrera, digamos, profesional, ¿no? Y indudablemente a partir de una edad en la cual me puedo incluir yo ya, que tengo 26 años, pues no viene mal seguir trabajando la cabeza, ¿no? Sí, que no se pierda. No, pero tienes razón. Yo creo que hasta cierto punto también es bueno, yo creo que esta charla está viniendo para entender un poco qué es el COP y qué está haciendo el COP de Madrid en especial, y tú como su coordinador en la sección, qué se está haciendo por nuestra profesión, que yo creo que es necesario, porque hay veces que no se termina de entender muy bien qué estamos haciendo, qué se está luchando, qué está haciendo la sección en la que yo también estoy, qué intentamos conseguir. Y es verdad que nuestra profesión es algo maravillosa, que es difícil a veces, que ya no solo es lo que dices tú, hay que llamar a las federaciones, hay que llamar a los clubes, hay que llamar a las puertas y hay que quitar carteles, es decir, no, loqueros no, perdona, yo no soy un loquero, yo soy un psicólogo, yo trabajo para, por un lado, ayudar a que la salud mental de la persona con la que trabajo se mantenga, pero también para maximizar el rendimiento, para fomentar los valores, para el aprendizaje, para control emocional, para un montón de cosas que muchas veces tienes que, cada vez que llamas a la puerta, decir otra vez el libro de todo lo que hacemos, por encima de gente que haya hecho alguna herramienta, había estudiado alguna herramienta específica de nuestra profesión, que yo creo que eso es lo que pasa a veces con los coaches, que estudian una parte. De una técnica, una estrategia no puedes hacer una profesión, ¿no? Lo hablaba muchas veces. Yo aprendo reestructuración cognitiva, ¿qué pasa? Soy reestructurador cognitivo, o sea, es una locura. Yo creo que, vamos a ver, nosotros ahora en octubre vamos a tener una reunión online de los miembros de la sección, lo digo para todos los colegiados de Madrid, primero que se apunten a la sección indudablemente y después que se puedan participar en esta reunión para poder escuchar primero todas estas cuestiones que se están haciendo y por otro lado participar, porque esto es de todos. A mí no me pagan por hacer lo que yo estoy haciendo. Yo lo hago por mi pasión, porque me gusta y porque hago y defiendo lo que yo creo. Pero esto lo hacemos entre todos. Hay una junta de la sección y están después los diferentes miembros de la sección y la participación es de todos. Entonces yo invito que la siguiente que va a ser en octubre y el que no esté apuntado en la sección de deportes que lo haga, y si no está colegiado indudablemente es fundamental, como he dicho, para poder ejercer en cualquiera de los ámbitos, que lo hagan. Y después también está la división, que también hay que apuntarse, están las jornadas nacionales el 23 de octubre, que es gratuito también, que es una charla súper interesante. Y eso te da una orden también de actualización de por dónde van ciertos tiros, ¿no? Algunos políticos o técnicos o legales, como estamos hablando, y otros profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que acercarse a la vida colegial es importante desde un punto de vista legal, pero también interesante desde un punto de vista humano, porque te reúnes con otros compañeros y demás. Queremos hacer una última jornada en diciembre y tomarnos unas cervezas juntos, joder, si Dios quiere y nos permite el contexto, y si no para junio, y también seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y tenemos que el reciclaje también es muy importante, ¿no? El perfeccionarnos. No está todo aprendido y no sabemos todo, ¿no? Y yo cuando puedo me apunto a cursos para seguir completando mi formación.
Claro. Yo te voy a proponer una cosa, como van a quedar 10 minutitos nada más para que vamos a terminar. Si hay gente que quiera preguntar y que podamos darle respuesta dentro de lo que podamos, pues por mí encantado. Sí, acabo de ponerlo mientras estabas tú haciendo, me he visto que era la hora, digo, aprovecho y lo pongo si alguien quiere. Está el chat, a ver si alguien nos contesta el chat. Te pregunto, ¿sabes? O si es para mí, que no creo que será para ti, que tú eres la persona aquí que corta el bacalao. Pero bueno, tú has sido el artífice de esto. Sí que es verdad que estas charlas creo que son necesarias, hablar, reflexionar, no solo con una persona como tú, que no dejas una persona del estamento arriba, por lo menos de nuestra sección y de nuestra especialidad, pero sí entre nosotros. Y yo creo que es importante y me ha gustado mucho esta charla, y creo que todo aquel que esté escuchando esto, cuando sea directo, si quiere realizar estas charlas de otra manera y poder pues, hacer algún streaming y hablar de psicología deportiva, me parece interesante, porque hay veces que por tweet son muy breves, y aunque Álvaro sí todavía nos está escuchando, que también he hecho algún vídeo que yo le he contestado y tal, los vídeos no deja de ser un poco contesto, pregunto, y esto deja un momento de reflexión en conjunto, y podemos hablar y podemos también, por un lado, solventar dudas y prejuicios, porque también tenemos prejuicios. A mí la charla de hoy me está sirviendo para quitarme algún prejuicio que tenía respecto a lo mejor un pensamiento, o pues eso, qué requisitos. O sea, yo ya cambiaría lo de los requisitos. Es verdad que primero nunca hablo, y es verdad que debería hablarse, hay que estar colegiado, eso siempre. Y en España lo bueno que tienes es que para trabajar en cualquier grado de psicología tienes que estar colegiado. Y me parece... ¿sabes? Hay un punto en el que no. ¿Sabes cuál? Los profesores de universidad. Mira. hay gente, no, pero es curioso porque hay gente que lo entiende como una intervención indirecta, ¿sabes? Porque tú estás dando formación tal, pero es verdad que hay académicos que no han visto un paciente nunca, ¿no? En el sentido que es todo muy académico, terminas la carrera, investigación, doctorado, tal, y eso también condiciona un poco la formación, aunque el conocimiento también es muy importante. Y antes que hablamos de la pandemia y eso, ahora estoy preparando junto a unos compañeros un artículo para Frontier y sobre todo el efecto de la actividad física y las secuelas psicológicas a partir del periodo que tuvimos de confinamiento, ¿no? Entonces, así aprendes mucho, pero evidentemente la práctica profesional es fundamental, ¿no? Y hay gente que no está colegiada, entonces, bueno, tiene que saber que es necesario y les invito a colegiarlo, ¿no? Y después cada uno que sujete su vela, ¿no? Por decirlo de una forma. Hombre, yo, mira, hablando de colegiación, yo tengo algún compañero fisio y tal, y me acuerdo que hay uno que dice, me tengo que colegiar, y mi revista del colegio que me mandan cada X meses es un montón de anuncios de tal, y 4 tonterías, y un curso y tal. Y es cierto que la guía del psicólogo del COU de Madrid a mí me parece bastante interesante. Puedo estar de acuerdo o no con ciertos cursos que hay, como me pasa a veces con el propio el Twitter del COP y del COP de Madrid, que hay cosas que me encantan y otras que me rechinan, pero porque es opinión personal, y eso es algo que me parece que... Bueno, porque ellos puedan patinar también, ojo, que también. Ellos no son perfectos, porque detrás del tweet o lo que sea hay una persona que, por ejemplo, que cuando me cometieron el error de mal anunciar a una compañera en torno al coaching, fue un error humano en un periodo de pandemia, cuando eran 4, solo en ese periodo había una persona y se equivocó y no salió bien. Bueno, ya está, no hay que matar a nadie. Yo lo que sí invito es a la gente en la guía del psicólogo, en la primera parte siempre sale un apartado de actividades colegiales que ha realizado la Junta de Gobierno del colegio, ¿no? Leerla porque aunque sea muy esquemático, tienes una visión de realmente de lo que se está haciendo, y se está haciendo mucho. Lo que pasa es que es verdad que a veces la comunicación falla, por un lado, y después por otro lado, digamos, el resto de gente, pues también tenemos que hacer por estar informados, o si tenemos dudas, preguntar a las personas que tal. Y a partir de ahí, cada uno es dueño de su opinión, y indudablemente que haya libertad de expresión sin ofender a nadie. Cierto. Mira, te comento, tenemos 3 preguntas. Primero, gracias a los espectadores que están ahora mismo. Mira, por ejemplo, Camilo Pinto nos dice que si hay alguna herramienta práctica para trabajar la concentración en los eSports.
Bueno, o sea, bueno tendríamos que hablar de lo que es la concentración, la concentración es multifactorial, no solo como función cognitiva, sino motivacional, interviene también el cansancio físico, la preparación física, demás, y después en los eSports influyen muchos factores, el tipo de juego, la demanda que hay, las horas de exposición. Ahí tenemos un monográfico en la revista nuestra de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico del 2019, en el cual pues bueno, es un monográfico sobre eSport y algún detalle seguro que sacará en alguno de los artículos. Sí, es cierto, además de ese yo hice un hilo resumido que está, y es verdad que me gustó mucho ese monográfico y esto muy bien. Mira, Álvaro pregunta sobre este tema y me parece muy interesante, dice, ¿un psicólogo podrá trabajar en el ámbito deportivo sin ser psicólogo deportivo y que esto cuente para pedir la acreditación? Sí. Claro, yo creo que es la base, o sea, yo creo que la duda que hay un poco, que es el tema de Álvaro, y ahora si quieres lo dices tú, pero tengo un poco la sensación que a veces es que si no eres acreditado no puedes decir que te puedes acreditar, y yo no creo que vaya por así. Si quieres comentar. Tú quieres conseguir horas de vuelo, lo único que tienes que conseguir es que se te reconozcan. A veces puede ser ese reconocimiento contractual, te contratan como psicólogo, o sea, vamos a ver, cuando en el contrato no te ponen psicólogo del deporte, te ponen psicólogo, ¿no? Lo que pasa que es con una entidad deportiva o que te lo certifiquen, ¿no? Ya sea una cuestión de práctica, ya sea una cuestión que inclusive teniendo contrato pides a la entidad que te lo certifiquen porque tu contrato es privado, ¿no? Sí. Entonces puedes conseguir esas horas de vuelo sin tener la acreditación para poder conseguir la acreditación, eso está claro. Claro, mira. Insisto, no es legal, o sea, legalmente puedes trabajar de psicólogo en cualquier área, sea la clínica o la sanitaria, y no, a día de hoy no tienes... Claro, yo creo que aquí una cosa que hay que explicar es que una cosa es que tú te llames a ti mismo psicólogo deportivo y que luego digas, y el colegio te llame a ti psicólogo deportivo, es decir, tengas la acreditación. Tú te puedes llamar psicólogo deportivo a partir, por lo que hemos hablado a lo mejor antes, de una formación y empezar una experiencia, pero no puedes acreditarte como tal, porque eso te lo tiene que nombrar, que es lo que has explicado tú antes, el COP. En este caso, a partir de esas certificaciones. Pero hay que ser prudente, porque es como si yo digo, no, es que yo soy psicólogo del trabajo, no, soy psicólogo educativo. Oye, ¿cuál es tu ¿Y cómo se puede perfil? llamar esa persona que comienza a trabajar en el ámbito deportivo? ¿Psicólogo? Sí, podría ser, pues sí, porque psicólogo es. Sí. Psicólogo. Soy psicólogo que trabajo en el ámbito del deporte. Vale. Sí, podría ser. Mira, pero bueno, estamos hablando de matices, ojo, tampoco nos vamos a flipar ni volver locos, pero bueno. José Zaunero me dice, a mí personalmente la verdad es que el tema del psicólogo sanitario necesario para el deporte en el momento de una regulación me preocupa, porque somos muchos los que no hemos tenido la posibilidad de realizarlo. Entonces, ¿puede haber una introducción del sanitario para poder luego ejercer nuestra profesión dentro de esa ley a lo mejor, o no se va a pedir? No, bueno, vamos a ver, en la ley del deporte lo que entra es psicología y psicólogo, no entra psicólogo del deporte. Después es el propio colegio profesional el que tiene que regular. Vale. La ley no regula tu profesión, lo que te regula tu profesión es tu colegio profesional, ¿vale? Entonces, insisto, el ser psicólogo general sanitario es un valor añadido, pero no es un requisito, ni en la acreditación ni a nivel profesional. Ahora bien, si tú ves los itinerarios de los diferentes máster, no hay áreas o módulos de salud. Sí. No lo hay como tal. Sí, bueno, hay psicología clínica en el deporte, por lo menos en el que yo hice en la UNED, que sí que lo sé, pero no hay algo de salud como tal. Sí. Claro, no es para especializar en salud, a eso me refiero. Sí. O sea, eso lo tienes que tener antes. Claro, pero es que... Después Dime, perdón. No, yo creo que es un poco el miedo que tiene también José, el hecho de... No el miedo, porque, bueno, o la duda de decir, el máster general sanitario nos puede ayudar a habilitar nuestra profesión y a regularla. Es un poco... A veces es el rum que hay. A día de hoy, lo único que nos puede dar estabilidad legal es la psicología clínica y la psicología general sanitaria. Y se ha buscado de alguna forma, dentro de esa regulación del grado, introducir psicología al deporte, pero insisto, lo único que es bastante, pero no quizás suficiente, lo que se ha regulado es la psicología clínica.
la parcela sanitaria. Sí. Pero hemos intentado entrar en el grado también, ¿eh? Es otra de las acciones. Pero ahí influyen otras cuestiones, entre ellas cada universidad tiene un tanto por ciento también para definir su itinerario curricular del grado. Claro, si es que claro, cada uno tiene poder graduarlo a su manera y tal, eso es un poco lo complicado. Pues nada, Alejo, ¿Queda una? ¿Me has dicho dos? ¿O tres? Tres, la de Álvaro, la de José y la de Camilo, que era el tema de las prácticas. Vale, perfecto. Y espera a ver si hay algo más por ahí. Y me dice Álvaro, bueno, con el proceso de acreditación que tenéis está bien hecho, puede haber tiempo del sanitario que puntúe 0,4, 0,6 o 1. Álvaro, bueno, también Álvaro dice, pero eso sería cribar. Y José dice que no, salud que yo vi fue el itinerario de la UNED. ¿No? Bueno, y en eso estoy de acuerdo. No, es simplemente que están aclarando las dudas. Lo dicho, que sé que hasta las 8 podía ser. Sí. Te agradecerte mil hablar conmigo, estar aquí, compartir, reflexionar. Que ya sabes que eres has sido un gran profesor, porque has sido profesor mío, eres un gran compañero. Y nada, espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien, claro. Y que cuando quieras puedes repetir. Ya lo sabes. Agradecer el espacio y bueno, yo creo que es una oportunidad para todos. Y bueno, ya sea por Twitter, por mail, Instagram, lo que sea, que la gente que quiera que me escriba, que si hay una consulta concreta que me lo pregunte. Si está en mis manos, yo lo voy a transmitir, voy a dar mi visión. No todo es sota, caballo, rey. Yo tendré también mis valoraciones sobre algunas cuestiones, pero que la gente tenga claro que hay gente, quizás a veces desde el silencio, está trabajando pico pala para que la profesión se pueda desarrollar y que tengamos una plataforma más sólida para seguir creciendo y bueno, que a veces no es fácil, pero vamos, resiliencia cuando se requiera y mucha fortaleza mental también. Eso también, y capacidad de aguante. Pues nada, vamos a dejar aquí la emisión en directo, ¿vale? Y seguimos. Así que nada, chicos, lo primero, muchas gracias por habernos haber estado en el debate, haber compartido y que gracias por todo. Y ahí queda la grabación por si alguno lo queréis ver, ¿vale? Nos vemos. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Cuidaros. Chao, chao.